El enunciado nos dice: debemos hallar el valor de A, dada la recta R y S, para que dicha recta se corte. DR me dan la ecuación continua, DS me dan también la ecuación continua, pero vamos a recordar un detalle muy importante. La ecuación continua tiene que tener la siguiente estructura. En realidad la recta R, esta expresión equivale. La voy a poner en la misma forma que vimos la ecuación continua. X menos 0 partido de 1, y es lo mismo que expresar y menos 0 partido de 1, y esta expresión equivale a z menos a partido de 1. Esa sería la forma con que vimos la llamada ecuación continua. Analizo. Atención, porque hay un problema importante. Recordad que en la ecuación continua los coeficientes de la variable tienen que valer más 1 y este vale 2. Es decir, antes de iniciar el desarrollo del problema vamos a ordenar esta expresión. Los coeficientes de las variables, numeritos que la multiplican, tienen que valer 1. Divido entre 2 los dos términos y obtengo x menos 1 medio entre 3 medios ha de ser igual a i más 3 partido de menos 2 y ha de ser igual a z menos 2 partido de 0. En este momento, tanto la ecuación de R como la ecuación de S están expresadas de forma ordenada. Me dice que esas dos rectas se tienen que cortar, y lo que me viene a la mente es el estudio de la posición relativa de dos rectas. Es decir, yo voy a hallar un vector director de la recta R. En este caso no puede ser más sencillo. Como está debidamente ordenada la ecuación continua, los denominadores de esta expresión van a ser las coordenadas o componentes de uno de los vectores directores. Vector director de la recta S. Como está debidamente ordenada, por cierto, esta expresión la podría poner y menos 3, para que tenga exactamente la forma en que estudiamos la llamada ecuación continua. Denominadores de la expresión, coordenadas o componentes de un vector director. Ahora vamos a hallar un vector W, que se obtiene mediante un punto de la recta R. Recordad que las coordenadas del punto salen de estos valores que aparecen en el numerador. 0, 0 y A. Vamos a hallar un punto de la recta S. Se van a corresponder a este numerito y ese numerito. Luego 1 medio, menos 3 y valor 2. Conocidos esos dos puntos, el vector director se forma. Por ejemplo, si uno el punto PR con el punto PS, obtengo un vector director. De coordenadas o componentes, resto PS menos PR. 1 medio menos 0. Primera coordenada o componente del vector, menos 3 menos 0 menos 3 y 2 menos el valor de A. Tenemos los tres vectores en cuestión. Vamos a volver a recordar detalles. Nuestra pretensión es estudiar la posición relativa de esas dos rectas. Es decir, si formamos las matrices primera columna, coordenadas o componentes de este vector, segunda columna, coordenadas o componentes del segundo vector director, y separamos tercera columna, coordenadas o componentes de ese vector, 1 medio, menos 3 y 2 menos A, vamos a recordar que esta matriz que puedo llamar A y esta matriz que puedo llamar A', si el rango de A es igual al rango de la matriz A' y vale 2, en ese caso podemos asegurar que esas rectas se van a cortar. Vamos a analizar los rangos. El razonamiento es sencillo. En cuanto al rango de la matriz A, si tomo por ejemplo este menor de orden 2, veo que es un menor no nulo. Luego la matriz A podemos asegurar que tiene rango 2.
independientemente del valor de A, que no es un elemento de esa matriz. Pero para que la matriz A' tenga de rango 2, el único menor de orden 3 que puedo formar, el formado por sus propios elementos, es evidente que este menor de orden 3 tiene que valer 0. Repetimos, si pretendemos que estas rectas se corten, el rango de A tiene que ser igual al rango de A' y tiene que valer 2. En cuanto al rango de A es una matriz de orden 3 por 2, es evidente que tiene rango 2 porque ese menor de orden 2 es no nulo. Pero para que el rango de A' valga 2, el único menor de orden 3 contenido en A' tiene que valer 0. Desarrollaríamos ese determinante, bien sea por Sarrus o por los elementos de una línea, y vamos a llegar a que A toma el valor 3. Para que ese determinante valga 0, ha de suceder que A tome el valor 3. No es el motivo de este vídeo explicar cómo se desarrolla ese determinante de orden 3. Desarrollamos, lo igualamos a 0 y eso se cumple para el valor de A igual a 3. Si A toma el valor 3, ese menor de orden 3 va a valer 0, el rango de A', como contiene también ese menor, aseguramos que va a ser 2. Para ese valor de 3, podemos asegurar que la recta R y la recta S evidentemente se van a cortar. Resumen al contenido de este vídeo. Al final, lo de la posición relativa siempre es la misma historia. Aunque hemos visto 4 o 5 métodos, vamos a decir que este es el método que más interesa en este nivel. Localizo un vector director de la recta R, vector director de la recta S y ese vector W que se obtiene tomando un punto de cada recta. Pero atención al detalle, para hallar un punto y un vector director, cuando me dan las ecuaciones de la recta, en general suelen darme las paramétricas o la continua, repetimos, tiene que estar debidamente ordenada cada una de las ecuaciones. Y si están debidamente ordenadas, siempre el mismo rollo. Lo que resta a las variables coordenadas de un punto conocido. Los denominadores de la expresión, coordenadas o componentes de un vector director. Ejercicio resuelto.